Cuarentenas, grandes eventos cancelados, fronteras cerradas. Ese es el panorama actual en muchos países del mundo 2 meses después de la llegada del coronavirus, sin mencionar las miles de víctimas mortales que se ha cobrado ya el COVID-19. A todo ello hay que sumar el hundimiento de las bolsas en una nueva jornada negra, con Wall Street cerrando durante 15 minutos tras desplomarse un 7% el indicador S&P 500. En Italia, el país más afectado de Europa por COVID-19, el caos se desata en el norte y en España se disparan los números en muy pocas horas, con más de 1.000 infectados y ya 28 fallecidos. En la frontera entre Grecia y Turquía, miles de refugiados siguen prácticamente en tierra de nadie, esperando que el gobierno heleno les abra las puertas a Europa. Recep Tayyip Erdogan, en Bruselas, trataba este lunes de limar asperezas con la Unión Europea en busca de soluciones a la crisis migratoria y a la situación en Siria. Estas son las principales noticias del día, pero no las únicas. Bienvenidos a Euronews Hoy. Comenzamos. El caos se desata en el norte de Italia, con medidas extraordinarias hasta el 3 de abril para los 16 millones de personas recluidas en un total de 14 provincias. España supera los 1.000 casos de contagio por coronavirus, con Madrid y País Vasco como principales focos. Vitoria y Madrid cierran sus centros educativos. Jornada negra en las bolsas. Wall Street suspende la cotización durante 15 minutos tras la caída del S&P 500. El coronavirus y el desplome del petróleo, principales causantes. Erdogan insta a Bruselas a abrir sus fronteras entre Grecia y Turquía, donde miles de refugiados, en su mayoría sirios, esperan desde hace días una solución. Como si se tratara de una bola de nieve rodando cuesta abajo, cuanto más aumentan los casos por COVID-19, más aumenta también la alarma de los gobiernos del mundo. Polonia se ha convertido en el último país en anunciar medidas extraordinarias para hacer frente al virus, con controles sanitarios en sus fronteras con República Checa y Alemania, donde ya hay fallecidos. En Italia, la decisión de aislar a 16 millones de personas ha convertido el norte del país en un escenario caótico. El número de muertos en toda Italia asciende a 463. Todo ello en el día en el que la Organización Mundial de la Salud advertía de que la amenaza de pandemia es ahora mismo muy real. Exhaustivos controles sanitarios en todas las estaciones de tren de Italia tras la primera estampida de los habitantes del norte del país a otras regiones. Este inusual pero necesario procedimiento ocurre tras haberse declarado nuevas regiones en cuarentena por el coronavirus. El gobierno ha extendido el periodo de aislamiento para la ciudad de Milán y parte de la región del Véneto. Antes del fin de semana, estas serán las zonas de cuarentena. Desde la noche del domingo, 14 provincias ingresaron en las áreas afectadas. Italia es el país europeo más afectado por el virus, en el que se han declarado 97 nuevas muertes, elevando la cifra de fallecidos en toda Europa a 500. Las medidas extraordinarias estarán en vigor hasta el 3 de abril. Habrá una disciplina diferente para el resto del territorio italiano. Para Lombardía y para las otras provincias del norte que he enumerado, habrá una prohibición de entrada y salida de estos territorios y también dentro del mismo territorio. In entrata e in uscita del territorio. El domingo por la tarde seguían los controles de carretera en las localidades cercanas al epicentro del brote. Los residentes hacían cola para salir de la ciudad, pero los puestos de control ralentizaron el libre tránsito. Además de las 14 provincias cerradas, se espera una ampliación de las zonas rojas en los próximos días. La medida gubernamental que impide a los familiares visitar a los presos ha provocado disturbios en varias cárceles italianas y varios internos han huido. El incidente más grave ocurrió en Módena, donde 7 presos han muerto. Los números de España no eran tan alarmantes como los de Italia hasta ahora. En cuestión de pocas horas, los contagiados se han duplicado, superando ya los 1.000 casos, con Madrid y País Vasco como principales focos. A la espera del anunciado plan de choque del Gobierno central, estas comunidades autónomas ya han decidido tomar importantes medidas preventivas. Madrid sigue el camino de Vitoria y cierra también todos sus centros educativos, salvo los de educación especial, a partir del miércoles durante 15 días. Las autoridades reconocen un cambio a peor de la evolución de la enfermedad en España, que supera los 1.200 positivos por coronavirus, de los que hay más de 70 en la UCI. El principal foco está en Madrid, que a las 6 de la tarde del lunes sumaba ya 578 contagios y 17 fallecidos. Esto ha llevado al Ministerio de Sanidad a cambiar el escenario de contención por uno de contención reforzada, que incluye nuevas medidas para la Comunidad de Madrid y las ciudades de Vitoria y La Bastida en el País Vasco, que se consideran ahora zonas de transmisión significativa o alta.
En estas zonas hemos acordado con las comunidades autónomas que siempre que se produzcan zonas de transmisión comunitaria significativa o alta, en estos momentos Comunidad de Madrid, ciudades de Vitoria y La Bastida, se procederá a adoptar medidas de distanciamiento en el medio educativo, es decir, la suspensión de las clases desde los 0 años hasta nivel universitario. También se hacen algunas recomendaciones a la ciudadanía, como adoptar medidas de teletrabajo y de flexibilización del horario laboral, siempre que sea posible, para evitar las aglomeraciones. Para los colectivos vulnerables, como los mayores y las personas con enfermedades crónicas, se recomienda limitar las salidas y la actividad social y ser atendidos a domicilio. También se insta a los ciudadanos a evitar los viajes innecesarios. Quienes presenten síntomas deberán contactar telefónicamente a las autoridades sanitarias. Como no podía ser de otra manera, la economía también se resiente en estos días de la alarma generada por el virus. Las bolsas experimentaron este lunes una jornada negra con caídas generalizadas y alentadas no solo por la crisis del COVID-19, sino también por el salvaje desplome del petróleo a causa de la guerra de precios que mantienen dos de sus principales productores, Arabia Saudí y Rusia. Lo vivido este lunes en Wall Street, detenido durante 15 minutos, escenifica bien la situación actual de la economía mundial. Los mercados han vivido su jornada más negra. Este lunes, Wall Street se ha visto obligada a suspender sus operaciones durante 15 minutos después de que su indicador, el S&P 500, perdiera un 7%. Al cierre de mercado, la cifra se desplomaba al 7,8%, convirtiéndolo en su peor jornada desde hace 10 años. Lunes negro también en los mercados europeos. La histeria por el coronavirus se contagia y hunde la bolsa en una jornada marcada por las profundas caídas. Un desplome agudizado por la guerra de precios del petróleo. La más castigada ha sido la bolsa de Milán, que se ha dejado un 11,7%. Le siguen la de París con un 8,39% y Londres con un 7,7%. La bolsa española no ha sido una excepción y ha vivido la sexta mayor caída de su historia, con un desplome al cierre de la sesión del 8%. El IBEX 35 registra así su mayor batacazo desde el referéndum del Brexit y su peor jornada desde junio de 2016, donde se dejó un 12,35%. El mundo del deporte, como el de la economía, también se está viendo seriamente afectado por la actual situación. En Italia, el CONI, el Comité Olímpico Internacional Italiano, decidió este lunes suspender hasta el próximo 3 de abril todas las actividades deportivas en todos sus niveles. El partido de Champions entre Valencia y Atalanta, por poner un ejemplo en el mundo del fútbol, se disputará a puerta cerrada. Y una de las clásicas del ciclismo, la París-Niza, estará vacía de público en las salidas y llegadas de cada etapa. El Masters 1000 de Indian Wells directamente no se disputará. El coronavirus sigue cancelando eventos deportivos. El último, el torneo de Indian Wells o abierto BNP Paribas, el primer Masters 1000 de la temporada. El torneo californiano debía comenzar este miércoles. Sin embargo, sus organizadores han decidido suspenderlo tras confirmarse un caso de COVID-19 en el Valle de Coachella. El torneo de Indian Wells se esperaba atraer este año a más de 500.000 de aficionados, con la presencia de estrellas del tenis masculino y femenino, como el español Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic y las tenistas estadounidenses Serena Williams, Naomi Osaka y Coco Gauff. En Francia, pese al avance del virus, sigue adelante Roland Garros, que empieza el 24 de mayo. Prácticamente ajenos al principal problema que sacude ahora mismo Europa, miles de personas tratan simplemente de poder llegar a este continente. En la frontera entre Turquía y Grecia permanecen desde hace una semana miles de refugiados y migrantes a los que Ankara prometió vía libre para cruzar, pero a los que ni Atenas ni Bruselas permiten el paso. Mientras Erdogan en Bruselas lima asperezas con la Unión Europea, el sueño europeo parece desvanecerse de nuevo para unas personas tan convencidas de llegar a Grecia como de no volver a Siria. Se acabó la tranquilidad en la ciudad turca de Edirne. Desde el estallido de la crisis migratoria en la frontera greco-turca, este lugar ahora se encuentra minado de puntos de control policial. A lo largo de la frontera compartida, el paisaje es el mismo. Desde hace una semana, miles de personas están atrapadas en el lado turco, esperando la oportunidad para cruzar hacia el territorio europeo. Una creciente tensión que ha desatado una nueva pugna entre Ankara y la Unión Europea. Vimos en internet, en los sitios web turcos, que la ruta de los migrantes estaba abierta, que los que querían cruzar a Europa como migrantes podían hacerlo, y por eso vinimos. Este grupo de refugiados es de la provincia de Idlib, la última frontera de la guerra de Siria.
han visto cómo el conflicto se ha apoderado de su tierra natal, destruyendo sus hogares y sueños durante casi 10 años. Y dicen que la noticia de un tentativo alto el fuego no cambia su determinación de buscar seguridad. Todos se quedarán aquí. Entonces, ¿no vas a volver? No, la gente esperará aquí hasta que pueda cruzar. El domingo una calma incómoda se estableció cerca de la zona fronteriza, ahora fuertemente custodiada por personal militar de ambos lados. Atascados en el medio, miles de personas huyendo de la guerra y la pobreza dicen que no tienen a dónde ir. Queremos que la gente nos reconozca, estamos cansados. Han sido 10 años de idas y venidas, con Rusia en un lado, Irán en el otro y también con Al-Assad. Al-Assad también nos golpeó. Ahora nuestras casas son escombros. ¿A dónde vamos a ir? Pero si pudiera elegir, Riyad dice que le gustaría poder volver a Siria y se reuniría con su hija que no pudo acompañarlo. Cuando hablamos por teléfono, ella me dice, no vayas a Europa, ven a buscarme primero. Incapaz de hacer cualquiera de las dos cosas, Riyad no tiene otra opción que esperar a que la política determine sus próximos pasos. Se enfrentó a la muerte en una partida de ajedrez, al diablo oculto tras la piel de la pequeña Sharon y a los caminantes blancos desde un arciano más allá del muro. Max von Sydow ha muerto a los 90 años de edad tras una carrera irrepetible llena de papeles memorables. Logró la fama y el reconocimiento de la mano de otro mito del cine, Ingmar Bergman, con quien rodó 11 películas. Este lunes, el caballero cruzado cumplía su apuesta con la muerte tras dejar su inconfundible sello en el séptimo arte. Muere a los 90 años el actor franco-sueco Max von Sydow. Las generaciones más jóvenes probablemente lo recordarán por su participación en Star Wars y en la serie Juego de Tronos, pero fueron sus colaboraciones con su compatriota Ingmar Bergman en El séptimo sello, Fresas salvajes, El manantial de la doncella o La hora del lobo las que le propulsaron al estrellato. Otros lo recordarán por su papel del padre Merrin en El exorcista o de Jesucristo en la historia más grande jamás contada. Fuera de su Suecia natal, triunfó también con Los 3 días del cóndor, La muerte en directo o Pele el conquistador, por cuya interpretación obtuvo una de sus 2 nominaciones a los Oscar. En el plano personal, Max von Sydow tenía 4 hijos y estaba casado con la productora de cine francesa Catherine Breillet, quien ha anunciado su muerte con el corazón roto y una infinita tristeza. No hay tiempo para más. Ya saben que pueden seguir informados a través de las redes sociales, en nuestra página web y en los sucesivos informativos de la cadena. Euronews Hoy vuelve mañana. Hasta entonces.